Cierre, si quiere cierre el micrófono usted un momentico mientras, ¿sí o no? Damos la bienvenida a esta nueva casa de paz, la enseñanza que traemos el día de hoy bajo el Ministerio de Casa de Restauración Rocafuerte de Argentina, dirigida por el pastor Fernando Damián Acuña y de la pastora Victoria Lascano, y en la Casa de Paz de Colombia, bajo el liderazgo de mi esposa Jenny Joya y quienes habla Carlos Avellaneda. Vamos a iniciar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento, por nuestra casa de paz, Señor, porque sabemos que tú pones en el corazón de las personas el querer conectarse, Señor, a esta reunión, para que tú nos des y nos la presencia del Espíritu Santo, Señor, y nos uses a través de esta enseñanza y puedas dar bendiciones a todas las personas que has traído a escucharla. Señor, hoy ponemos en tus manos a cada una de las personas aquí presentes para que seas tú, amado Padre, el que avive en ellos la presencia del Espíritu Santo, para que seas no solo sean no solo oidores, sino también hacedores de esta palabra, Señor. Y que el Espíritu Santo nos dé también entendimiento en la importancia que es orar conforme a tu palabra. Que no permitas que hagamos oraciones emocionales que no tienen sentido. Damos el poder y autoridad, Señor. Te damos todo el poder romper toda la potencia que haya creada en cada uno de nosotros. Que se canse la palabra puesta de maldición, de pobreza, Señor. Que se rompa toda la acción, cada uno de nosotros, llenado de tristeza, aflicción y pobreza, Señor. Todo esto sabemos que ya está construido, Señor, en el nombre tuyo, Señor, en el nombre del Padre. Amén. Hoy la palabra nos pregunta, ¿qué está haciendo Dios hoy? Y realmente estamos viviendo en los tiempos más maravillosos que la raza humana haya visto antes. Somos una generación privilegiada, porque en este siglo Dios traerá un gran avivamiento. Y ese avivamiento es el último de la historia de la humanidad antes de la segunda venida de Cristo. El versículo bíblico que hoy nos respalda es Isaías 44:3. Dice, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Habrá un día cuando uno de ustedes sienta que está orgulloso de pertenecer a Dios. Si en verdad somos de Dios, no tenemos por qué avergonzarnos, sino más bien debemos deleitarnos de que todo el mundo sepa acerca de nuestra relación con Él. En Hebreos 4:7 la palabra nos dice, Dios otra vez fija un día, ¿no? Dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios le dio a los israelitas la oportunidad de entrar en la tierra de Canaán, pero a causa de su desobediencia, ellos decidieron no entrar. Ahora Dios nos ofrece la oportunidad de entrar en su máximo lugar de descanso. Él hoy nos invita a venir a Cristo para entrar en ese descanso. Así que debe creer que Dios ha planificado para usted una relación personal y tiene que dejar de tratar de crear esta relación. Simplemente debe confiar en que Cristo se la da. Usted debe tomar la decisión de obedecerlo. Hoy es el mejor momento para encontrar la paz con Dios,
Mañana puede ser demasiado tarde. Nunca debemos vivir preocupados por el futuro, sino dar lo mejor de nosotros siempre, en cada momento, en cada lugar, a cada persona. Entonces la pregunta hoy es, ¿qué haces hoy para ser una persona extraordinariamente bendecida por ese Dios sobrenatural? El avivamiento de Dios sobre la tierra trae 3 sucesos importantes. Primero, la cosecha de almas más grande de todos los tiempos. Se dice que más gente será salva en este siglo que en todo el que sucedió en la historia. Por eso la iglesia debe enfocarse en lo que Dios está haciendo hoy. La iglesia de Cristo ha estado envuelta en otras cosas, ha estado dormida y lejos del propósito principal. Pero Dios levantará hombres y mujeres que amen las almas, que las busquen, que estén dispuestos a cumplir ese mandamiento de Jesús, que traerán la buena noticia de lo que habla el Evangelio. En Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la cosecha? La cosecha es un milagro de Dios. Pablo nos dice en 1 Corintios 3:6, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y en 2 Corintios 9:6 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Así que Dios dice que si nos arrepentimos, necesitamos de todas maneras recibir esa aflicción. Para nosotros decimos que recibimos es un castigo, pero es que Él necesita corregirnos. Él necesita enderezar nuestras sendas. Y Dios nos da crecimiento ante esa aflicción. ¿Qué sucede en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Dice Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Miren, nunca tomemos la salvación como algo liviano. Para Dios, un alma es más importante que todo el oro y que toda la plata de este mundo. Si usted realmente ama a Dios y quiere hacerlo feliz, ocúpese de lo que Él más ama. ¿Y a quién Él más ama? A sus hijos. Jesús dio su vida para que los hijos perdidos volvieran a casa. Además de predicar el Evangelio y llevar a las personas a la salvación de su alma y el perdón de sus pecados, debemos prepararnos para recibir, para afirmar, para instruir a nuevas personas en esta doctrina. Y la palabra de Dios, tenemos que ser multiplicadores de ella. Hoy día se predica el Evangelio en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, la encontramos en devocionales, en libros, en separadores de libros. Entonces, esto nos quiere decir que de verdad la cosecha más grande de almas es lo que estamos por vivir. Y vimos cómo en la pandemia las redes realmente fueron una gran estrategia que la permitió Dios para que las iglesias cristianas pudieran llegar a posicionarse. Un resultado de esta experiencia somos nosotros. Nos hemos afirmado en la iglesia de Casa de Restauración Rocafuerte de Argentina. Entonces, hoy Dios nos aviva el espíritu si nosotros lo pedimos. Y sabemos que así no vayamos a una iglesia de manera presencial, podemos disfrutar de sus enseñanzas de forma virtual. Esto permite que nosotros podamos mantenernos alimentados y en crecimiento espiritual.
El segundo del avivamiento dice que es el movimiento de milagros más importante de todos los tiempos. En Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dios deja de hacer milagros ordinarios para hacer milagros extraordinarios. En la palabra de Hechos 19, 11, 12 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Qué necesita Dios para hacer milagros? Dios solo necesita de nuestra fe para que se active ese poder sanador y restaurador que viene de su mano. Cuando no hay fe, los milagros no suceden. Y por eso en Mateo 13:58 nos reafirma diciendo, y Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Una verdad que debemos tener clara es que Dios no hace milagros para tu gloria. Dios hace milagros para su gloria. Hay personas que dejaron de ver de pronto la intervención de Dios en sus vidas porque creen que Dios se la pasa trabajando para ellos. Dios no trabaja para usted. Dios no trabaja para ustedes. Ustedes y yo trabajamos para la gloria y para la honra de su nombre. Por eso hay cosas que no pasan como nosotros queremos. Pero Dios está en el asunto. Si ayer o la semana pasada tú pediste algo y le pusiste en sus manos algo, Dios está ahí obrando, siempre y cuando tú no lo hayas limitado. Los milagros no llegan porque sí. Los milagros llegan cuando aprendemos a depender de Dios y no de los demás. ¿Cuántas veces hemos puesto milagros o necesidades en manos de hombres? Porque creemos a veces más en lo natural que en lo sobrenatural. Y porque debemos tener hoy claro que el milagro no está en las personas, el milagro está en Dios. Dios sabe que tenemos una necesidad. Y la tercera habla de una gran prosperidad financiera para el pueblo de Dios. Cada vez que Dios trae un avivamiento de salvación y milagros, también trae una prosperidad financiera. ¿Por qué? Porque donde hay almas que se convierten, Dios derrama todo lo sobrenatural, todo lo bondadoso que Él es. Ahí es donde Él nos muestra que es el dueño del oro y de la plata. Él sabe que se necesita mucho dinero para lograr y mantener una cosecha masiva de almas, porque la salvación sí es gratuita, pero llevarla, eso cuesta. ¿A nosotros qué nos cuesta? Tiempo, dedicación, el estar dispuestos, el hacer ese sacrificio vivo de depender solo de Dios. ¿Y a quién va a bendecir Dios? Dios va a prosperar a aquellos que tienen un corazón dador y una mentalidad de reino. Dios va a bendecir a esos dadores radicales. Miren, una de las circunstancias de las cuales he tenido que hablar porque el Señor me ha puesto muchos católicos como al lado, ¿no? Y entonces la crítica viene, pero es que los pastores pasan en unos carrazos y tienen unas iglesias y les digo claro, porque son hijos de un rey. Entonces tienen que darse en gustos y lujos porque Dios les permite. Es que el trabajo de dar palabra tiene que generar ese fruto, vivir bien. Dios lo ha prometido. Aquel que vive en él vivirá de las cosas de él. Y les digo yo, y luego los curas no caminan, no andan en buenos carros, comen muy bien, tienen muy buenas casas, fincas, o sea, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia es de dónde se aporta lo que nosotros realmente damos y cómo lo damos, porque debemos tener prioridad para el reino. La santidad, ¿cómo podemos de pronto recibir esto? Lo recibimos porque Dios permite que hayan dos condiciones, la santidad y la fe. La santidad, porque la persona que antes pecaba sin problemas de conciencia, ahora se siente mal porque el Espíritu le redarguye ese pecado. Entonces, debemos aprender a que si nos hemos arrepentido del pecado, hay un gran sentir de santidad hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da esa mente de olvido. Hay que pedirla. Dios nos perdona del pecado y por lo tanto nos libera de ese yugo, de esa cadena. Y nosotros caminamos descansados, caminamos libres, agradecidos, en obediencia. Ya no nos podemos desviar, porque si Él nos ha quitado el yugo del pecado, pues nosotros no podemos seguir ahí pensando y otra vez en el pecado que ya nos perdonó. Ya pedimos perdón por uno, no podemos seguir pidiendo perdón todas las veces porque Él nos perdona una vez y olvida. Entonces, al igual, eso lo debemos entender. Y la fe, porque por medio de ella recibimos todo lo que Dios nos ha prometido. Eso lo reafirma la palabra en Hechos 6:12. Por medio de la fe recibimos todo lo que Dios nos ha prometido. Cuando ustedes, un humano, les promete, la otra semana voy a visitarlos, ustedes la otra semana están expectantes de esa visita. Ahora, ¿cómo no mantenernos expectantes de saber que tenemos un Dios maravilloso, que ya se acabó en la tierra de hacer esos milagros naturales, porque así actuaba Jesús, y ahora puede hacer los milagros sobrenaturales dados a que nosotros vivimos esperando en sus promesas, las creemos y llegarán? Entonces, ¿cómo actuamos en nuestras mentes hoy en día? En Lucas 24:45 dice la palabra: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Antes, Jesús hacía los milagros entonces de manera presencial. Hoy sabemos que contamos con un testimonio en las escrituras, con unas promesas en las escrituras. En Juan 12:40 dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Y el Señor abrió el corazón de ella. En segunda de Tesalonicenses: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, estas son unas afirmaciones, no se refieren a los profetas que fueron usados como portavoces de Dios, sino a creyentes comunes y corrientes o aquellos que en algún momento han rechazado la verdad. Tampoco se refiere a las personas que poseían los dones a través del Espíritu Santo. Y tales dones solo han sido otorgados a los creyentes. Comenzamos 50 días de la crucifixión y finalizan durante el primer siglo cristiano. De 4 versículos que acabo de enunciarles, 2 se refieren a los incrédulos. 1, al incidente que ocurrió el día en que Cristo resucitó de entre los muertos, y el otro a esa mujer que fue bautizada. El Señor abrió el corazón en ella. Entonces, miren que sí nos viene a nosotros el Antiguo y el Nuevo Testamento anunciando cosas. Debemos ver que hoy Dios, si nosotros hoy tenemos la oportunidad de leer las Escrituras, ahí encontramos lo que hoy Dios quiere decirnos, lo que hoy, cómo se mueve. Existen en la palabra versículos bíblicos citados del Nuevo Testamento como un lenguaje bíblico que viene del Antiguo. Éxodo 9:12 dice, por ejemplo, Jehová endureció el corazón del faraón. Primera de Samuel, una afirmación. Primera de Samuel, le mudó Dios su corazón. En Salmo 119:36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia.
Estos son 3 de los muchos versículos que se refieren a la acción directa de Dios sobre las mentes de las personas. Recuerden que en el corazón nosotros guardamos las emociones, guardamos amargura, odio, rencor, guardamos supuestamente avaricia también, amor por cosas. Pero aquí hay 2 conclusiones que son falsas. Sería claramente erróneo suponer que solamente los cristianos experimentan la acción directa de Dios sobre sus mentes. Así como están los pasajes del Antiguo Testamento, Dios actuaba sobre las mentes de las personas mucho antes de que Jesucristo iniciara su ministerio. Mire, desde antes Dios tenía el poder de manejar nuestras mentes. Y la segunda conclusión falsa es la que se podría llegar a suponer que Dios lo hace todo y que nosotros no tenemos que hacer nada. Hay muchas personas que adoptan esta actitud. Bueno, dejemos que Dios actúe. Sí, pero yo dentro de lo natural, ¿qué debo hacer? Yo debo orar, yo debo buscarlo, yo debo imitarlo. Entonces, si creen que Dios inculca en sus mentes el entendimiento correcto sin que se acceda a las escrituras o a la palabra, pues también van a creer que Dios se va a apoderar de sus vidas, que Dios los va a dirigir de una manera para actuar correctamente, pero no. ¿Por qué? Porque ellos creen que sin hacer esfuerzo lo van a obtener así. No, Señor, al contrario, hoy les estamos diciendo, Dios determina nuestra conducta y nuestro destino, y nosotros no podemos hacer caso omiso a esa verdad. No lo podemos dejar al libre albedrío. Hoy sí, mañana no. No podemos ser inconstantes, debemos ser perseverantes. Entonces, si yo recibiera o hiciera el libro albedrío, miren lo que el ejemplo del faraón. El ejemplo del faraón es que él reinaba Egipto cuando los israelitas eran esclavos en aquel país. Y Dios le dijo a Moisés que él endurecería el corazón del faraón para que Dios tuviera la oportunidad de demostrarle a esos egipcios que él era el Dios verdadero. Señales y durante todas las plagas que él permitió allí, porque esa fue la manera como Dios actuó directamente sobre el faraón. Y no fue una sola vez, fueron varias veces. Entonces, es como el faraón elige libremente menospreciar al Dios de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta primera a esa petición de Moisés? En Éxodo 5:2 dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Dice, además, tan pronto como las plagas de las ranas y las moscas finalizaron, Faraón endureció su corazón. Y aún después, viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar y endurecieron su corazón y él y sus siervos. Cuando Dios actuó directamente sobre el corazón de Faraón, solo fue para intensificar su dureza ya existente. Entonces, este hombre había elegido era desafiar a Dios de su propia voluntad, de lo que Dios haría con su corazón. El Faraón decide desafiar a Dios como también lo hicieron los dirigentes religiosos en los días de Jesucristo. En Juan 12:37 vemos que dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Miren que se nos proporcionan muchas pruebas que son contundentes de que Jesús era el Cristo, pero se negaron a aceptarlo y aún lo estamos viendo. Dios no estaba anulando su libre albedrío cuando cegó los ojos de ellos. Pero hoy vemos que existe esa ceguera espiritual en muchas personas y no creen que Dios tiene el poder. Hoy yo ponía en la historia un mensaje sobre esa ceguera espiritual y dice, a veces
No debemos luchar tanto contra las personas que aún no están preparadas para entender la verdad de Dios. O sea, no podemos entrar como en esa controversia, en esa discusión. No, Dios les ha permitido cegar sus ojos, pero Él también romperá a través del Espíritu Santo ese velo de ceguera espiritual. Entonces, nosotros debemos saber que el libre albedrío al que Dios nos permite estar, decidimos. ¿Será que queremos ver hoy el actuar de Dios o lo dejamos para mañana? Y si mañana no tenemos la oportunidad de abrir los ojos, no logramos salvar nuestra alma, no logramos disfrutar de esas cosas sobrenaturales de las cuales venimos hablando. Entonces, la Biblia dice claramente que la ayuda de Dios no hace innecesario nuestro propio esfuerzo. La Biblia está repleta de muchas exhortaciones para que nosotros nos esforcemos para aprender de la palabra de Dios y para atesorarla en nuestro corazón. Por eso, el esfuerzo que Dios quiere que hagamos lo vemos en Deuteronomio 6, 5, 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Esta es una poderosa exhortación a todos los israelitas para que se esforzaran diariamente a que a amar a Dios con todas sus fuerzas, a buscarlo, a permanecer en Él. Debían hablar constantemente de su palabra. Ese es el esfuerzo que ellos sabían que tenían que hacer y que era esencial para recibir la bendición de Dios. Eso es lo que venimos haciendo nosotros a través de Casa de Paz, a través del devocional todas las mañanas. ¿Qué buscamos nosotros? Que ustedes puedan escuchar de la palabra de las Escrituras, atesorar el mensaje que el Señor permite enviar. ¿Para qué? Para que recibamos bendición, para que enderecemos el caminar. Entonces, en segunda de Crónicas 15:7 dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. El Señor se encarga de darnos lo que necesitamos. Mateo 7:7 nos hace otra afirmación, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, nosotros, ¿por qué tememos el buscarlo? ¿Por qué pensamos que si lo buscamos no lo vamos a encontrar, no lo vamos a hallar? Esas son las mentiras que Satanás nos pone. Esa es la confusión a la que a veces nos deja entrar. Pero no. El apóstol Pablo sabía que aunque Dios lo ayudaría, también tenía él que hacer su mejor esfuerzo. Así que en 1 Corintios 9:26 lo confirma y dice, así que yo de esta manera corro, no corro a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No debemos suponer que Dios hará para nosotros lo que nosotros mismos podemos hacer, dedicando nuestro propio tiempo y esfuerzo a ello. Es verdad que no todos tenemos la misma cantidad de tiempo, ni el mismo nivel de educación, pero Dios espera que sí hagamos lo que está más allá de nuestra capacidad. Esta mañana el devocional les hablaba de la oportunidad que tenemos de pedirle al Espíritu Santo esa revelación del don para que tengamos poder de servicio, para que tengamos poder de sanidad, poder de ciencia, poder de sabiduría. Esos son los dones. Y cuando los descubrimos, entonces ahí es donde nosotros empezamos a orientar. Bueno, si es a través de la educación, ¿cómo puedo yo servirle al Señor?
para que otros conozcan de Él. Es increíble, pero si tenemos el don de la enseñanza, si tenemos el don de elaborar, de construir información, ¿cómo llego a otras personas? ¿Cómo llego al menos a los de mi casa? ¿Cómo puedo hacerles ver que lo que a mí me ha pasado en bendición viene de esa persistencia, de esa capacidad de priorizar que Dios está primero? Porque es que Dios está hoy aquí en medio de nosotros. Él fue el que puso a través del Espíritu Santo este llamado de venir hoy, de sacar el tiempo. Yo sé que muchos tienen muchas cosas que hacer o llegaron cansados de su día de trabajo y tienen sueño y quisieran acostarse a dormir, pero qué más bonito que poder sentir que uno se edifica, se alimenta y se acuesta tranquilo. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos Dios hoy en día? Uno, por medio de la Biblia. Con solo habernos dado el Señor, haber dejado plasmado, usar a Pablo para que a través del Espíritu y a todos aquellos autores que fueron usados por el Espíritu Santo para poder plasmar las Escrituras y saber que fueron inspiradas por Dios, que fueron inspiradas para enseñarnos, que fueron inspiradas para motivarnos, para encontrar soluciones, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para que buscáramos que el hombre de Dios busque ser tan perfecto como Él, para que nos preparemos, para que seamos esa muralla fortalecida y edificada, donde cualquiera, pecador o no pecador, pueda recostarse y pueda sentir que emitimos como un aliento de vida, un aliento de paz. Entonces, miren que Salmos 17:4 dice, por la palabra de tus labios yo me he guardado en las sendas de los violentos. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Si el alma es aquello que hoy en día al hombre no lo deja vivir tranquilo, lo envuelve en preocupación, lo envuelve en tristeza, mejor dicho, le roba la paz. Mire que la palabra es tan perfecta que no la devuelve. Entonces, ¿qué queremos nosotros ser? ¿Qué queremos nosotros vivir? ¿Qué queremos reconocer de lo que hoy Dios hace sobre nuestras vidas? Y dice en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ya aprendemos nosotros a cuidar nuestra boca, ya aprendemos nosotros a llenar esos vacíos de nuestro corazón cuando eliminamos todo espíritu de contienda, de ira y todos esos espíritus y basuras que ha traído Satanás sobre nuestra vida y que aprendemos a cancelarlos. Aprendemos a pedirle al Espíritu Santo que los desarraigue, que los arranque de nuestro corazón y empezamos a llenarlos con el fruto del Espíritu. Entonces, ahí es donde nos sentimos instruidos para corregir. Los ejemplos que anteriormente nos dan las palabras realmente nos muestran cómo nuestra mente debe permanecer sostenida con pensamientos sanos, con pensamientos positivos, podríamos decirlos, porque sabemos que las promesas de las cuales Él nos está hablando se cumplirán. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero que se cumplirán, se cumplirán. Y ustedes las verán, porque la misma palabra lo dice. No hay obra que Él no haya iniciado que nosotros no la veamos terminada. Y todos, absolutamente todos, vamos a llegar a los pies de Dios. Él nos va a traer. Y hoy trabaja con uno, mañana va a trabajar con otro, pero de una u otra manera debemos permanecer como en oración. Carlos y yo hemos llegado a este nivel de crecimiento espiritual porque por Carlos oraban sus hermanas y por mí oraban
mi prima y mi hermana, mi hija. Muchos oraron por nosotros. Entonces, no fue en saco roto. Por eso es que dice, y nos imaginamos la copa, ¿no? Hasta que rebose nuestra copa llena de oraciones y oraciones y oraciones y oraciones. Y cuando la copa esté llena y se rebose, la obra se verá. No, no desistamos de orar. Si usted no quiere una vida con problemas, ore, busque de Dios, porque hoy Él está ahí dispuesto a escucharlo, a verlo. Entonces, el hecho de estar leyendo y de estar meditando las escrituras nos va a ayudar a entender la Biblia. Hay mucha gente que dice, no, pero es que yo abro la escritura y hay unas cosas, unos libros que yo no los entiendo. Mire, no duden, Casa de Paz está, ahí están nuestros internos. Digan, oiga, esta mañana el Señor me reveló la palabra de Filipenses 4:7, que inclusive de esa voy a hablar mañana. Entonces, yo quiero que me diga qué me quiere decir Dios con esa palabra. Y la Biblia de estudio nos lo muestra. No es porque nosotros como humanos queramos decir y reorientar las cosas. No, hoy Dios también nos da esa oportunidad. Por eso es de enseñanza la Biblia de estudio. Por eso es que nosotros aconsejamos que esa es la que debemos comprar, porque esa es la que nos sostiene, nos alimenta, nos ayuda en nuestra vida, nos ayuda a levantar la piernita en esa piedra de obstáculo que se ha puesto en el día a día. ¿Quién nos la ayuda? Nos fortalece el espíritu, nos llena el corazón de paz, de amor, de gozo. Entonces, la Biblia es algo esencial hoy en día para cada uno de nosotros. Y dice en la palabra, en Primera de Corintios, es lo perfecto. La palabra de Dios es lo perfecto. Ya no encontramos a esos profetas que se paraban en las sinagogas a hablar y que buscaban al pueblo para hablar de la palabra. Hoy nosotros la podemos atesorar y vivir directamente. Y es sentir como lo sintieron los que vivieron esa época. Entonces, debemos saber que ella nos revela propósitos y principios. ¿Para qué? Para caminar en obediencia. En la palabra, en la primera de Pedro 1, 10, 12 dice que los profetas muchas veces ni siquiera entendían los pormenores del evangelio, pero saber que eso fue escrito para la revelación de nosotros, que no los entendemos de pronto porque no nos hemos dado la oportunidad de avivar al Espíritu Santo, que es el que nos da el discernimiento y es el que nos guía el pensamiento. Pero sí vamos a encontrar esa única revelación. Esa Biblia nos abre el entendimiento, pero lo que les digo, si no la buscamos, si no la abrimos, ¿cómo vamos a poder entenderlo? Entonces, cuando nosotros llegamos a entender la palabra de Dios, nosotros entendemos cuál es la obra del Señor de hoy para nosotros. Y es que si Él tiene el poder de estar en nuestra mente, ¿qué es lo que Él busca? Darnos el entendimiento. Es el día de hoy, es el día que entendemos que su resurrección fue hablada para los discípulos durante largo tiempo y que todo esto comenzó desde Moisés y siguió con todos los profetas y allí se declaró. Y en las escrituras queremos saber historia, vamos a consultarlas, vamos a entenderlas. En Lucas 24:27 dice, más tarde los dos hombres se regocijaron de que Jesús les hubiera abierto las escrituras. No se regocijaban de que él hubiese abierto la Biblia en presencia de ellos, sino de que ahora podían comprender el propósito de Dios con respecto a ese Cristo que era ungido. Entonces, esa misma noche Jesús se reunió con otros seguidores y repitiendo la exposición que había impartido anteriormente. Leemos que en la Biblia, en Lucas 24 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Miren, un testimonio. Vengo
tratando, apoyando, pastoreando, dándole palabra, llevándole palabra a una mujer que estuvo la semana pasada, bueno, en unas condiciones bastante críticas y se me quedó tanto esta expresión. Ella decía, pobrecito Dios que me hizo como abono para botarme en este mundo. Y yo, uy, ¿y esto por qué? El Espíritu Santo me hablaba en la madrugada de ayer con ella al lado y me llevó a abrir Isaías 54. Es una mujer que no ha tenido familia, siente que no sabe a qué vino a este mundo. Y abrí Isaías 54 y le empecé a leer y a explicar la palabra. Y le decía, escuche, mire lo que Dios, y sabe una cosa, ese término de abono, le dije, es porque usted va a ser el abono perfecto para que otros den fruto. Usted no tuvo hijos. Me dijo, no, pero tengo muchas mujeres a las que les ayudo en el trabajo, las oriento y ellas creen que yo soy la mamá y me dicen, mamá, tal cosa, madre, es que usted fue la que me enseñó. Y le digo yo, ahí está. El Señor empieza a direccionar. Y me dice ella, yo no había entendido la palabra. Alguna vez usted me dijo que leyera ese libro, pero yo no la había entendido. Hoy me deja usted más clara. Y ustedes vieran cómo ha empezado a tener paz, cómo ha empezado a encontrar. ¿Quién lo da? La palabra de Dios. No me lo inventé yo. En la palabra está escrito. Si ella una vez se sintió atacada, hostigada, fue porque Dios había escondido su oído, pero ahí estaba pendiente de que ella lo buscara. Y la llevó a acosarla tanto que tuvo que elevar la mirada al cielo. Entonces, no vamos a decir que hoy Dios no está dispuesto, al contrario, hoy es que Dios está esperando el actuar de ustedes. Hoy está esperando que ustedes tomen esa decisión. Y por eso es necesario que entendamos. Hay mucha gente que cree que el Dios es el del pasado. Muchos dicen, ay, Dios y la Virgen. Uno escucha. Y yo les pregunto, ¿la Virgen resucitó? ¿Hizo milagros? ¿Fue una mujer espectacularmente escogida como virgen, pero virgen por su estado, que fue tan puro, no fue tocada por un hombre? Por eso era virgen. Entonces, ¿a dónde vamos? A imitarla. ¿Quién fue esa mamá de Jesús? Una mujer paciente, abnegada, doble, recta, lo que tenía que pasar. Y ahí estaba haciéndole caso al que la había elegido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, la segunda dice, por la manipulación de las circunstancias. Uno de los métodos más comunes que Dios emplea para mejorar nuestro entendimiento y nuestros atributos morales es el control de las circunstancias en nuestra vida. Un ejemplo, el apóstol Pablo sufrió una enfermedad crónica que sirvió para desarrollar ¿qué? Su humildad. Hoy escuchaba algo y decía, Dios trae sanidad, pero nosotros no hemos entendido de qué manera es que Él nos trae sanidad. Él permite de lo natural que se hiciera una droga para amortiguar nuestra enfermedad, X, dolencia, lo que sea. Pero vamos a mirar algo. Dios permite eso. Hay un enfermo, le envían la droga, va y trae la droga, la reclama y la archiva, la mantiene guardada. ¿Cómo pretenden sanarse si también necesitan esa parte natural? Entonces, pero vivimos desgastados en otra cosa, ¿no? No vivimos liberando las cosas buenas, sino liberando las cosas malas. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me tocó esta enfermedad? ¿Por qué fulano no? Si ese llevaba una vida desordenada, yo no. Pues porque el Señor, como lo hizo con Pablo, le dio una enfermedad crónica, ¿para qué? Para que fuera humilde. Hoy me siento confrontada con
con esta palabra y por algo muy parecido que me sucede con alguien muy cercano. Entonces miren que cuando Pablo oró a Dios para que lo sanara, se le dijo que la aflicción era para su propio beneficio espiritual. Esa es la enfermedad. La enfermedad física es porque traemos una enfermedad espiritual o una enfermedad emocional que nos ha desarrollado esa física, porque no fuimos capaces solos con la espiritual, no fuimos capaces de controlar la emocional, pues ahora Dios permite la aflicción de la enfermedad física para llevarnos a corregirnos, para que nos disciplinemos, para que aprendamos a caminar en obediencia. En Salmo 119, 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Qué palabra tan poderosa. Entonces, eso, ¿quién lo comentaba? Lo comentaba David. Ese es el beneficio sobre las aflicciones de la vida. Antes él era humillado, ¿por qué? Porque andaba en malos caminos. Pero él cometió pecado. ¿Y a dónde lo llevó el Señor cuando él se arrepintió? A ser rey. Entonces, muchos de nosotros sabemos que cuando todo anda bien en nuestras vidas, ahí nos olvidamos de Dios. Ahí nos olvidamos de su palabra. ¿Será que eso es lo que al Señor le agrada? Que lo cojamos como el que apaga los bomberos a raticos, cuando lo necesitamos, cuando sufrimos, cuando hay un accidente, cuando hay muchas cosas que podríamos pensar que necesitamos la ayuda de Él y que podemos buscarlo, pero sobre todo lo que hoy el Señor está buscando es que le sirvamos de una manera mejor. Dios bien sabe cómo nosotros reaccionamos y cómo nos ocupan a nosotras las circunstancias en nuestra vida. Por eso nos impulsa a que manejemos las cosas de manera correcta, que tengamos entendimiento. Miren, en Hebreos 12, 5, 6 y 11 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué hermosa palabra. Todos recibimos disciplina y todos nos vamos a beneficiar por haber sido disciplinados, porque la escritura lo enfatiza, ejercitados en ella. Pero Dios frecuentemente tiene que emplear estos métodos para poder moldear nuestra manera de pensar, para morir al movimiento de la carne, para dejar de ser tan testarudo, sería la palabra. Escuchamos por aquí, nos sale por acá. Y seguimos diciendo, la disciplina no es la única circunstancia que Dios ocupa para formar nuestro carácter. Cuando Josué sustituyó a Moisés como líder de Israel, Dios quería que el pueblo lo respetara a Josué. Y para ayudar a lograr ese objetivo, ¿qué hizo Dios? Que las aguas del río Jordán dejaran de correr. Así como un día hizo dividir las aguas del Mar Rojo por el mandamiento de Moisés. Josué 3:7, la palabra dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Dios había podido haber inculcado respeto por Josué de una manera directa en las mentes de los israelitas.
pero Él rara vez obra de esa manera. La mayor parte del tiempo Dios obra por medio de la manipulación de las circunstancias para hacernos ver que tenemos un propósito de vida que cumplir. Ese es nuestro Dios. Y existen muchísimas y numerosas situaciones en la palabra de Dios que uno quisiera poder compartirles. Pero bueno, poco a poco lo vamos haciendo a través de las enseñanzas. 3. Cuando actuamos directamente, Dios lo hace actuando directamente sobre la mente de la persona. Entonces, la Biblia rara vez se refiere a ese tipo de fenómeno. Los profetas habían sido inspirados directamente ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hablaran la palabra de Dios, para que pudieran identificar esos dones especiales que el Espíritu Santo les había otorgado a los apóstoles. Pero aparte de esas dos situaciones, hay una evidencia que es muy poca, donde Dios suele actuar directamente sobre la mente de las personas. Y lo dice en 2 de Tesalonicenses 2:11. Este versículo se lee como si Dios obligara a las personas a que creyeran una mentira, haciendo caso omiso a la voluntad de ellos. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Sin embargo, al leer ese pasaje, teniendo cuidado cuando uno lee el pasaje, uno ve que las personas han sido aludidas porque habían rechazado a Dios y lo que él provocó fue unos acontecimientos para que le ayudaran a reforzar la elección que ellos habían hecho por su propia voluntad. Entonces estas personas no recibieron el amor de la verdad y no creyeron en la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Las circunstancias que refuerzan un rechazo de la verdad son el gran poder de señales y de prodigios mentirosos que lo han realzado religiosidades falsas, la forma de cómo ellos interpretan de pronto la palabra a su manera y no guiada por el Espíritu. Entonces, aparentemente Dios hizo milagros de confirmar esas falsas enseñanzas que para ellos creían que eran correctas, pero dentro de sí, la religión que les estaba enseñando se oponía a la verdad de Dios. Entonces, dice, aquí está Juan 10:38 que dice, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Eran unos inconversos, fijados en creer lo que les convenía. Los judíos a quienes Dios cegó el entendimiento no eran personas que querían entender la verdad, sino personas que deliberadamente se habían negado a creer. Y a pesar de las pacientes explicaciones que Jesús les había dado, la evidencia arrolladora que Él les había presentado, que era un testimonio, pues entonces Dios solo actuó ¿para qué? Para reforzar ese rechazo que le estaban dando a Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Cuando se lee el Evangelio de Juan, vemos un patrón consistente allí en Juan 2, 13, 16. Dice, Jesús atacó directamente la forma en que los dirigentes administraban el recinto del templo. En Juan 2, 18, les dio una señal de su autoridad que los confundió en lugar de convencerlos. En Juan 3, 1, 10 dice, Jesús reprendió a un dirigente de los judíos que había sido enviado para hacer las paces con él. Y miren que nosotros vemos
Nosotros creemos en la verdad y a veces vemos otras personas y decimos nosotros, pero si es fácil creer la verdad de la existencia de ese Dios Padre, de ese Dios Hijo y de ese Espíritu Santo, ¿por qué la gente no logra entenderlo? Porque nosotros podemos clamarle al Espíritu Santo que se avive en ellos y genere mente de confusión, con el fin de que se rompa la ceguera espiritual. Esa es una manera como nosotros podemos orar frente a circunstancias de inconversos. Señor, que se genere, que tú puedas tocar y generar esa mente de confusión para que ese velo de ceguera espiritual se rompa. Entonces, este incidente nos deja ver que es obvio que Dios cegó los ojos de ellos y que arregló las circunstancias del ministerio de Jesús para que cuando ya pudiesen ver, pudiesen encontrar todos los elementos ya alineados y pudieran entender que vinieron fue a servir a ese Dios que tiene su propia voluntad y que hace el bien cuando se reúne con los que somos temerosos de Dios. Esta es la palabra y la enseñanza que hoy queríamos traer a sus vidas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Vamos a darle ante todo gracias a Dios, porque hoy podemos reconocer, Señor, que hemos pecado, que hemos estado alejados de ti, de tu presencia. Señor, hoy clamamos que nos permitas reconocer que tú estás hoy actuando, que tú tienes el control de absolutamente todas las cosas, pero que tú también nos demandas, Señor, a que te busquemos, a que permanezcamos. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a fortalecer el sentido de la perseverancia. Señor, que seamos capaces de interpretar, de mantenernos en la búsqueda, en la consulta de tu palabra, que podamos saber que tú nos respaldas a través de todas estas enseñanzas, de todas estas promesas que están escritas en tu palabra. Que cuando nosotros nos paremos ante otros, Señor, seamos esa luz frente a la oscuridad que otros tienen. Que podamos nosotros, Señor, sembrar semilla de tu palabra y que tú te encargues, Señor, de respaldarnos y de hacerla germinar en ellos. Que ellos puedan encontrar en nosotros la paz que el mundo les ha robado. Pero hoy también te clamamos, Señor, que se cancele todo espíritu que ha venido a robarnos la paz, todo espíritu que nos aleja de ti, Señor, todo estorbo, todo aquello que no permite que te veamos. Señor, hoy nos levantamos en un solo clamor. Hoy clamamos porque tú traigas milagros a nuestra vida, porque tú traigas esa prosperidad financiera, porque tú rompas todo lo que tengas que romper que nos llevan y nos apartan de tu presencia. Hoy reconocemos a ese Dios sobrenatural, a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos disciplina con amor. Señor, porque tú no pones sobre nuestras vidas cosas que no seamos capaces de soportar. Al contrario, hoy entiendo que así esa aflicción sea lo más dura, sea que me cause dolor, tú lo estás poniendo para que yo sea transformado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.